En el programa de esta semana os vamos a contar una historia que os puede parecer, a muchos, familiar. Todos nos hemos acostumbrado a ver en el paisaje, en la geografía de Castilla y León, algunos lugares donde grandes masas de agua monopolizan las panorámicas, los embalses, los pantanos. Gracias al progreso que significaron, hoy disfrutamos, y lo hicimos durante décadas, de la energía eléctrica. Pero para que todo eso tuviese sus frutos, hubo una generación, hombres y mujeres, paisanos, que tuvieron que abandonar su memoria, su casa, sus tierras, los rincones de su niñez. Tuvieron que renunciar a algo que es tan obvio como volver a tu pueblo cuando te haces mayor, como enseñar a tus hijos y a tus nietos las plazas, las calles y las casas de tu infancia. Tuvieron que renunciar a su cultura. Yo no sé si ya les hemos agradecido lo suficiente a todos esos hombres y mujeres que tuvieron que sucumbir, tuvieron que aceptar que su pueblo se cubriese de agua y que perdieran las páginas del libro de su vida para siempre. En este programa el Arcón va a entrar de lleno en uno de esos ejemplos. Un grupo de sayagueses que se niegan a que la memoria de su pueblo, que está bajo las aguas del pantano de la Almendra, desaparezca. Se llamaba Argusino, y lo más importante es que se sigue llamando, porque Argusino vive. El Arcón visita en esta ocasión el escenario de unos paisanos que se niegan a perder su memoria. Se trata de los habitantes de la localidad sayaguesa y zamorana de Argusino, que hace 50 años tuvieron que abandonar sus tierras, sus recuerdos, sus casas y sus cortinos. Hoy los restos reposan en la profundidad del embalse de la Almendra. Con José Manuel Pardal, miembro del colectivo Argusino Vive, conoceremos el impacto que tuvo sobre el paisaje la gran mole de hormigón. Con él recordaremos también los oficios de su pueblo que fielmente ha seguido custodiando hasta nuestros días. Con José Miranda abriremos las páginas del único libro que recoge la historia de Argusino. En el entorno de la ermita charlaremos con el joven José Luis Peñas, un argusinejo de corazón que nunca conoció el pueblo de sus padres y abuelos, aunque, junto a los de su generación, defiende hoy la dignidad de los que tuvieron que abandonarlo. Tendremos un emotivo recuerdo para los tamborileros de Argusino. Dos descendientes, Beatriz y Juan Antonio, recuperarán ritmos del pasado cuando cae el sol sobre el embalse al son de la flauta y el tamboril. Recogeremos algunos de los testimonios más sobrecogedores de quienes vivieron en primera persona los últimos días de Argusino. Abrimos el programa con Estefanía, una joven periodista sayaguesa que nos contará cómo surgió el colectivo Argusino Vive y de qué manera asimila su generación esta parte de la vida y el recuerdo de sus antepasados. Fanny, supongo que en los últimos años te habrán hecho muchas veces esta pregunta. ¿Tú de quién eres? Bastantes, de hecho es algo bastante recurrente por esta zona. Yo soy nieta de Delio y de Oliva. Muy bien. Cuéntame cómo surgió Argusino Vive. ¿Dónde está el embrión? ¿Por qué os unisteis? ¿Cómo se inició esta pequeña revolución de la memoria? Yo creo que esta idea ya surge y se formaliza un poco en el mes de mayo, cuando nos damos cuenta de que en 2017 se hace el 50 aniversario de la desaparición del pueblo. Y es el momento, yo creo, de darle a la tecla y poner un poco en común a todas esas personas que habían perdido el contacto. Date cuenta que el pueblo ha desaparecido, no hay una referencia física de él. Sí, bueno, si pinchamos Google, sí, la tenemos, la referencia física. Google, exacto, aparece en medio del agua. La flecha, el lugar exacto, y en sí lo tenemos, pero las gentes en sí perdieron esa referencia física. Pero tocar esa tecla ha supuesto un montón de sensaciones. Una parte de tragedia, una parte de dolor,
de recuerdo, de reencuentro. ¿Cómo lo estáis viviendo? Todo eso, de hecho, surgió y en ese momento se avivó ese sentimiento que estaba un poco, a lo mejor quedaban los rescoldos, era un sentimiento que estaba un poco, yo creo, en el seno interno de cada persona, pero no se sacaba. ¿Cómo se lleva crecer desde que eras una niña, sabiendo que en medio de ese lago, de ese embalse, bajo las aguas, está la casa de tus abuelos y el pueblo de tu familia? En mi caso, yo siempre he vivido a través de las romerías, desde muy pequeña. Las romerías que se celebran siempre el primer domingo del mes de mayo. Y bueno, la verdad no era muy consciente, porque yo recuerdo desde los 4 o 5 años ya estar celebrando esas romerías y no eres consciente hasta que tus abuelos, tu padre te empieza a contar un poco la historia y dices, es que tengo un pasado sayagués que no conocía, y es cuando empiezas a vincular toda esa historia. Sin duda tiene mucho valor el que la tercera generación acometa una iniciativa como Argusino Vive. Pero una vez que se celebre el 50 aniversario, ¿qué pretendéis? ¿Qué va a pasar con toda esta revolución que habéis iniciado? Es una forma, yo creo, lo importante es que esa tercera generación, que somos los que no hemos nacido en Argusino, los que no hemos conocido Argusino, más que por las historias de nuestros padres y de nuestros abuelos, yo creo que es la forma de que estas vivencias, esta historia no se pierda. Es el momento, yo creo, ideal para recuperar todo eso y que se conozca la historia de Argusino. No sé si tragedia, pero sí escenas de mucho dolor. Vivieron los tuyos. ¿Cuál es lo que a ti más te ha impactado de lo que has escuchado en casa? Hay muchas historias. Yo creo que lo que subyace en todas ellas es ese sentimiento, esa resignación de haberse tenido que marchar, partir con lo que pudieras y no volver. Ese sentimiento de no puedo regresar. Siempre hay historias de migrantes que marchan a Argentina, pero no, ellos tienen la opción de volver. En este caso dices, no tengo pueblo, Argusino ya como pueblo no existe. Por cierto, esta piedra, este granito, esta tierra que estamos tocando, terreno de tu pueblo, ¿no? De Sí, Argusino. esto es término de Argusino. Esta es la zona alta que se conocía como la Resbalaera, esta es la zona de los Picones y ahí, en ese valle, está Argusino sumergido. Teniendo en cuenta que la generación de Argusino Vive, la tuya, tiene mucha capacidad para soñar, yo te voy a pedir que sueñes un poco. Imagínate que hace 50 años tú ya eras periodista y que trabajas en un periódico de Zamora y que te hubiese tocado contar lo que ocurrió, incluso lo que no se contó nunca. Yo creo que desde el plano de vista personal no habría una forma humana de captarlo para reflejar el sentimiento de cada una de las personas que se tuvieron que marchar realmente. Es el sueño de cualquier periodista contar esto, pero desde el punto de vista interno tuvo que ser muy doloroso. Y la resignación yo creo que ahí estaba y ahí sigue, de hecho. Todos aquellos que seguimos disfrutando de la energía eléctrica gracias a los embalses, ¿tú crees que les hemos dado las gracias a las gentes como tus abuelos que tuvieron que darlo todo por el progreso? Es complicado explicar porque a lo mejor ellos lo viven más desde el punto de vista de que, bueno, tuvieron que hacerlo en ese momento. Fue lo que mandaba, pero hoy en día se ve que era algo necesario. Para ellos fue doloroso, desde luego. Abandonamos la orilla del embalse para dirigirnos a la gran mole de hormigón, a la presa de la Almendra. Allí nos espera Manolo Pardal. Él sí conoció cómo era su pueblo y el escenario cubierto hoy por las aguas del embalse. No muy lejos de la ermita de la Santa Cruz, vamos al encuentro de José Luis Peñas, un joven descendiente de Argusino que tampoco conoció el pueblo de sus mayores, aunque defiende, como muchos de su generación, la memoria de sus antepasados. Y es, además, el autor del logotipo de Argusino Vive.
José Luis, ¿y tú de quién eres? Pues mira, Javier, yo soy hijo de José Peñas, nieto de José y Avelina, de Argusino, de toda la vida, de Argusino de Sayago. Tú eres de la generación que no conoció el pueblo, ni sus calles, ni sus plazas. Pues es una pena decirlo y es así. A mí me encanta la naturaleza, vengo mucho por aquí y el no tener pueblo te marca y te dice bastante. Aunque siempre quieres volver un poquito a recordar cómo fue aquello y demás, pues está ahí, claro. ¿Qué ha supuesto para ti embarcarte en esta pequeña revolución de Argusino Vive? Yo lo primero que te diría es que Argusino Vive me vale o me sirve en mi caso personalmente para conocer a otras personas que están en la misma tesitura y en los mismos orígenes que nosotros. El contribuir, el poder ayudar para que esta futura asociación o este futuro movimiento esté adelante, pues para mí es un orgullo siempre llevando las raíces y a la gente que quiero. José Luis, este lugar donde estamos ahora es un poco el lugar de peregrinación de los argusinejos. Casi la ermita de la Santa Cruz es lo último físicamente que os queda y que os aglutina a todos. Efectivamente, porque aquí nos juntábamos desde pequeñico, que veníamos y aquí veíamos los familiares de Jerez de la Frontera, de Salamanca, otros estaban en Barcelona y esto ha sido lo que hemos conocido. No hemos conocido nada más, por lo menos la generación nuestra, claro. Nuestra edad. ¿Tú eres consciente que en pleno siglo XXI, al margen de la parte familiar, estáis defendiendo una cultura rural, impidiendo que desaparezca de la memoria todo un pueblo? Por supuesto, yo creo que el conocernos a nosotros, conocer los orígenes es conocernos a nosotros mismos, nuestros orígenes están aquí y por esto tenemos que luchar. Desde luego, si queremos dejar también un legado a futuras generaciones, a nuestros hijos, siempre es bueno enseñarles de dónde venimos y hacia dónde podemos llegar, claro. Para un niño tiene que ser muy triste, ¿no? Escuchar a los abuelos que se tuvieron que marchar del pueblo. A ti te pasaría lo mismo que a todos. Muchas veces oirías esas conversaciones en casa. Yo ver las caras con lo que me contaban, sobre todo mis abuelos, que fueron así los que más tristeza sintieron, y la verdad es que solo verles las caras, solo esa manera de hablar y el sentimiento que tiene, pues ya me decían todo prácticamente. Y yo el sentimiento que tengo pues es un poco mal hacia el respeto a todo lo que ha ocurrido, cómo se tuvieron que ir y la pena tan grande que ha sido, por supuesto. Supongo que para un niño tuvo que ser muy duro, ¿no? Venir con los de su pueblo a una romería, pero que el pueblo no estaba. Mira, es una auténtica pena y el ahora ver fotos en blanco y negro y no poder ver esto en color, no sabes lo que te puede marcar, ¿eh? Aunque estés aquí huelas las cosas, pero no verlas así, pues te marca muchísimo y te da mucha tristeza. La verdad es que esto ha sido el sentimiento que es realmente. El oír pueblo, pueblo y no verlo, pues eres un niño, eres inquieto, te estás intentando mover, estás intentando buscar algo y no lo encuentras. La verdad es que yo la sensación al principio estaba muy perdido cuando llegaba aquí, porque sabía, siendo muy niño, no sabías realmente por qué estabas aquí. Sabías que homenajeabas antepasados y demás, no tienes esa sensación como tienes ahora, y el estar muy perdido de no saber dónde está el pueblo. Te decían, pues está debajo del agua. Pero ¿cómo va a estar debajo del agua si ahí no pueden andar las personas? Pues se van a ahogar. Y entonces era un tema de ese tipo de niño que lo vivías y que te acuerdas muchísimo. Yo tengo sentimientos de cuando era niño mucho más fuertes y me acuerdo mucho más que no lo que me ha pasado la semana anterior. Estaba cantado. Eres, no sé si el único, pero por lo menos eres un informático dentro del grupo de Argusino Vive y te tocó hacer el logotipo. ¿Qué quieres decir con ese logotipo? Pues es un logotipo que trata de vida, trata de emerger. Y es un sentimiento de que el pueblo no está abajo, que sube para arriba. ¿Cómo flota? Pues a través de una barca, que es lo que es este logotipo, básicamente, una barca que existió en el antiguo... Para pasar el Tormes. Exactamente, para atravesar el Tormes de una orilla a otro, un Tormes compartido con Salamanca. Y el símbolo más importante que había en Argusino era un olivo que estaba antes de la entrada de la iglesia principal, un olivo con dos ramas fuertes, un olivo grande, donde se sentaban los chiquillos, donde se hacía un poquito de todo, la vida social, y esos fueron los dos elementos que utilizaba para hacer este logotipo. Es un símbolo moderno, es un símbolo de fuerza, que no va a quedar ahí, ¿no? Son muchas las familias, y aún más los descendientes, que hoy recuerdan el pasado y reivindican la memoria de sus raíces, alzando la bandera de Argusino Vive. Todos ellos encuentran en las orillas del embalse de la Almendra el mirador sentimental de su pasado, el arcano de sus recuerdos más íntimos,
se refleja en el espejo de su superficie. Allí están, bajo las aguas, los recuerdos de sus seres queridos y las estampas rurales de su infancia, en una aldea sayaguesa que ya nunca volverá. En la ermita de la Santa Cruz, las romerías se han convertido en el abrazo en común de todos los argusinejos. Ese es su día de fiesta, donde nunca falta la música de un tamborilero, como en los viejos tiempos. Por fortuna, los descendientes de los tamborileros de Argusino siguen fieles a la tradición. Bea, ¿y tú de quién eres? Yo soy nieta de Oliva y de Delio, el carpintero de Argusino. Y también mi bisabuela era la partera del pueblo y mi abuelo era dulzainero con sus hermanos. ¿Y tú, Juan, de quién eres? Yo soy nieto del batanero Antonio y de la señora Lucía. ¿Cuándo fue? La última vez que sonó la flauta y el tamboril en Argusino, que os podéis imaginar. Yo creo que sonó seguro en la boda de mi tía Dorita y de mi tío Antonio, que fue la última boda que hubo en el pueblo. Y supongo que en el último ofretorio también esos sones sonarían en este paraje. Supongo que hacer sonar la flauta o el tamboril es contribuir al recuerdo, pero además con la sintonía y la melodía que tenía los de Argusino, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Sí, sí. Yo llevo tocando desde los 12 años y, bueno, como mi abuelo tocaba y también por hacerle un pequeño homenaje, pues, bueno, hemos venido hoy aquí. También tocaba mi tío Pardal, que era familia nuestra, y este tambor antiguo es suyo. Entonces lo hemos traído pues para hacerle un homenaje a él también. En tu caso, Juan, tú sí eres el último tamborilero de Argusino. De momento sí, pero esperemos que las próximas generaciones salgan. Es el instrumento autóctono de Sayago por excelencia. Entonces eso no se va a perder aquí nunca. Supongo que los dulzaineros y los tamborileros, que tocáis en muchos acontecimientos, en muchas plazas, en muchos pueblos, tenéis un sentimiento especial. Pero cuando se toca la flauta y cuando se es tamborilero y se es de Argusino y se toca aquí frente al agua, donde están todos vuestros recuerdos, ¿qué sentís? Yo pena, sinceramente pena. Quedó todo ahí, todas nuestras raíces están ahí debajo. Y sobre todo la de nuestros antepasados. Ellos sí que lo tuvieron que pasar mal. Pero estamos aquí en esta lucha, que esto va a ser una fiesta. Esto va a ser una fiesta por todo lo alto. Y yo, por contrarrestar un poco y porque así lo siento, yo siento alegría cuando toco. Porque me acuerdo de mi abuelo y creo que, bueno, él querría que me sintiera así alegre cuando toco. Así que me siento feliz. Impactados por los rostros de los argusinejos, nos dirigimos ahora a Villar del Buey, pasando por Salce y su curiosa encina, que brota de un picón de granito. Manolo nos lleva a la fragua que él mismo ha recreado con las herramientas de su padre.
Prueba superada, Manolo. ¿Y todo esto te lo enseñó tu padre? Hasta los 17 años que te fuiste de aquí. Indudablemente. Bueno, dicen que los hijos de los profesionales nunca son aprendices, porque siempre están viendo cómo hacen las cosas y tú lo vas pescando. No sabrás a lo mejor hacerlo, pero sí sabes cómo se hace. Entonces, O sea, tú te fuiste a los 17 años de aquí. A los 17 años. Había estado en la herrería y la carpintería de tu padre. Claro. Y ahora eres capaz de... Sí, bueno, porque siempre me interesó esto y como yo he seguido en el mundillo de la mecánica, de los hierros, de todo eso, pues es algo que incluso se ha visto reforzado los conocimientos porque he estado siempre con la rama esta y sé el porqué de muchas cosas de la fragua que antes no sabía y por qué se hacían que no se sabía por qué se hacían. Hoy sí lo sé por qué se hacían. Todo el movimiento de Argusino Vive os ha servido para recuperar los viejos oficios, los artesanos y las gentes y las formas de vida que había en tu pueblo. Indudablemente se ha hablado de todos ellos y no había pocos, aunque fuera un pueblo pequeño, pero la gente necesitaba unos servicios. Empezamos por el del herrero porque lo consideran el oficio rey, porque todos los demás venían al herrero. Cualquier oficio venía con sus herramientas al herrero, por tanto, y por eso le aplicaban el adjetivo del rey de los oficios, ¿no? Sin duda que todo esto va a servir para que las nuevas generaciones asocien bien los oficios que tuvieron lugar en su pueblo de origen. Y es materia obligada, yo creo que nosotros transmitamos lo que nosotros recibimos, teniendo en cuenta que hoy la gente no vive de eso, pero que yo considero que es una lástima que se pierda, por lo menos que se defienda a través de museos, si no es de otra manera, pero sí a través de museos, que la gente lo entienda, que eso es cultura y que no tenemos que avergonzarnos de por dónde hemos pasado en la vida, porque además fue de lo que se vivió y qué pasa, porque hoy esas cosas no tenemos que reírnos de ellas, porque la gente fueron muy honrados haciendo esas cosas y se ganaron la vida decentemente, ¿no? Manolo, los de tu generación tenéis más reciente y fuisteis testigos del sufrimiento de vuestros padres, de cómo tuvieron que responder a aquellos momentos tan duros. ¿Qué os queda de resquemor de lo que pasó? ¿Se podía haber hecho de otra manera? ¿Tenía que pasar? Pero, ¿qué es lo que...? Sí, bueno, yo no, siempre lo he dicho, yo no me opongo al progreso y la obra se tenía que hacer porque convenía a la gran mayoría y al progreso de este país. Los polígonos industriales, como lo he dicho, pedían energía y había que sacarla de donde se podía, ¿no? Y eso era una cosa... Era un sitio adecuado para ello, ¿no? El proyecto ahí está y funcionando, ¿no? Pero claro, lo que sí que es de tachar es lo humillado que fueron las personas humildes de ese pueblo que las sacan de ahí. A ver, la empresa era lógico que batallase por sus intereses, pero por otro lado yo creo que vivimos en un país con leyes donde tiene que hacer de árbitro y quizá frenar ciertos excesos. Y eso no ocurrió en Argusino, Ni además, otra cosa, que por parte de los políticos que lo pueden haber entendido, nadie ha querido hablar del tema. Te voy a hacer una pregunta, pero no quiero que se interprete como algo como que quisiera enredar en tus sentimientos, ¿no? Para ponerte triste. Pero, ¿cuántas veces, mirando a esa masa de agua, te has imaginado cómo están las calles y las casas de tu pueblo? ¿En algún momento? Bien, claro que sí, no faltaron ocasiones. Yo la imaginación... A ver, yo todavía no he salido de Argusino, ¿no? Pero bueno, ahora hablando de esto, es verdad que en una ocasión, estando lleno de agua, con 40 metros de agua sobre la puerta de la iglesia, Bárbara Fluixart, pues hizo una fotografía con sonar el embalse, lo que era la zona del pueblo de Argusino. Y curiosamente lo expuso esto en el balneario de Almeida. A mí me invitaron, fui allí, fue muy curioso. Muy impresionante. Muy impresionante porque era una realidad tal perfecta, por ejemplo, de la silueta de las casas, de las paredes de las casas, de las cortinas que había por entre medio del pueblo, las calles, estaba todo representado con cementerio incluido, con las cruces que había abajo en el suelo, que era un punto de referencia para situarse uno y poder identificar todo lo demás. Que me recuerdo que en una ocasión yo hice una referencia a una casa que se veía tan claramente cuál era, y al decir, mira la casa del señor Emilio Peñas, y había una nieta de este señor, y me dice, por favor, ¿pueden parar? Y bueno, pararon la proyección, y bueno, mandaron salir a la pantalla para que marcase exactamente dónde era y hacer el comentario. Un gran trabajo, que yo creo que la persona que hizo ese trabajo, la Bárbara Fluixart, pues yo creo que él ya iba por otra banda, porque estaba exponiendo un poco que a través de la sociedad cómo se van cambiando las cosas, ¿no? Y en este caso el pueblo de Argusino, ¿no? Pero yo creo que ella misma allí notó que su trabajo había servido para otra cosa en esa ocasión, ¿no? Para algo más.
Sí, fue muy curioso y además pensando que había 40 metros de agua encima de donde estaba fotografiando. Sí, muy bien, salí muy satisfecho de él. El fuego sigue encendido en la fragua del último herrero de Argusino. Toda una satisfacción. Pero ahora nos espera Consuelo, Lucía, Chelo y Ubaldo. Ellos sí recuerdan con precisión cómo era aquel pueblo en el que aprendieron a andar y a reír, y donde asistieron hace ya medio siglo a la triste historia de su final. La pregunta obligada. Ubaldo, ¿y tú de quién eres? Mis padres se llamaban José Herrero y Valentina Fernández. Se dedicaban al campo y en tiempo perdido, digamos, mi padre se dedicaba a la carpintería. Muy bien. ¿Y tú de quién eres? De José López y Joaquina Moraes. Y se dedicaban al campo, a trabajar en el campo. Consuelo. Yo, Consuelo, y soy hija de Manuel Crespo y de Teodora Carrascal, y se dedicaban al campo. ¿Y en tu caso, de quién eres? De Manuel Pardal y de Ludivina García. Y mi padre era tamborilero, herrero y carpintero. Os voy a hacer una pregunta en la que voy a escarbar en vuestros recuerdos y posiblemente en vuestros sentimientos. Corría el año 2012. Los de la presa de la Almendra tenían que hacer unos reajustes y bajaron el nivel del agua. Tanto que dejaron al aire libre vuestro pueblo, o lo que quedaba de Argusino. Horrible, horrible, horrible. Lo que más impactó. Yo bajé y lo que más me impactó fue el cementerio, porque el agua había ido escarbando, aullando, entonces se había quedado la capa de cemento que le habían dado y había un socavón debajo que aquello aquello lo pasé muy mal, muy mal. Pues yo lo mismo también, lo que más el cementerio. Y después ya fuimos unas cuantas veces, Consuelo y su hermana y yo llevábamos flores donde me parecía que estaba mi madre y yo puse una cruz y le ponía unas flores y ya te venías... Pues, qué sensación, ¿no? El pasear por lo que quedaba, porque habían pasado muchos años que no lo habíais visto, entonces, y podéis andar por las mismas calles, plazas con todas las ruinas. Mi padre tenía una viña allí cerca, estaban todavía las cepas, que mi nieta cogía una cepa y se la trajo, bueno, para ella aquello fue, y se hizo una foto con la cepa, que yo era lo más grande para ella. Y lo del cementerio sobre todo, pues lo de las sepulturas, tenemos una hermana de mi madre muy joven, y le pusimos flores también. Algunos de Argusino me contaron que aquel año, cuando al atardecer regresabais y mirabais para atrás, que no podíais ni moveros, que os daban ganas como de volver corriendo para abrazar a los que dejabais allí. Lo que más queremos, daban ganas de volver allí. De volver, lo que más queremos, lo tenemos allí. Y cualquier cosa, te querías coger todo, hasta las piedras te las querías llevar. Lo que emociona es pensar que no solamente estaban las piedras, los dinteles, algunos trozos de cortinos, sino que estaban las cepas de las viñas y que hasta el olivo que había a la puerta de la iglesia se llegó a mantener bajo el agua. El olivo se ha mantenido a pesar de que bajaba el agua. Como todo lo tiraron. Desaparecieron las hojas y las ramas pequeñas, pero el tronco en sí, la figura del olivo, se mantenía. Eso se vio en el 81, Sí, el olivo. sí, Estaba sí. tal cual, nosotros Sí, tenemos yo unas saqué fotografías, fotos allí en el mi olivo. madre incluso está allí con mi hija y unos sobrinos y mi hermano. Y bueno, las encinas que le veas también, secas, pero... Y había unas eras muy bonitas que hacían con piedecitas. Empedrados. Empedrados, sí. Y se vieron en el 81 y ahora se veían menos. ¿Qué era lo que más llamaba la atención a la gente? Las eras. La estampa más dolorosa tuvo que ser el día que, con carros y con camiones, dejasteis vuestras casas y vuestros padres salieron con los enseres y se marcharon de allí. Lo peor que era, si quieres que te paguemos, te derribamos la casa antes. Porque te pagaban por derribar la casa, te daban un dinero. Y si no, no había nada que hacer. Te tenías que salir, casa que salías, casa que derribaban. Ahí no te quedó nada, todo lo derribaron.
¿Cómo se vivió eso? ¿Cómo lo vivieron vuestros padres? ¿Cómo lo vivisteis vosotros? ¿Erais jóvenes? Yo ya no tenía padres, porque me quedé muy joven, sin padre y madre. Estaba en Madrid y estaba aquí una hermana mía y claro, pues yo cuando vine y vi esto, pues bueno, es que tardé 17 años en bajar ahí. No podía. Eso fue impresionante porque a raíz de eso hubo muchas desgracias. Sí. Hubo personas que se suicidaron, otras que murieron de pena y de todas esas historias. Y entonces la gente mayor, pues independientemente de donde se iban, pues llevaban consigo, pues terrible. Dejaban atrás lo mejor que habían tenido en su vida y todo lo que habían querido. Es que ahí fue matar a la gente mayor, sacarlos de sus casas, que están ya con sus viñas, con su huertita, con sus cositas, y sacarlos de la casa y coger el carro y vete por ahí. ¿Dónde te vas? De pueblo en pueblo, a ver dónde te acogen. ¿Y cómo les contabais luego a vuestros hijos y sobre todo a vuestros nietos lo de que ¿dónde está el pueblo de la abuela? Y decir, ¿no te puedo llevar? Ahí está. Sí, eso vamos, yo no sé. Eso es de pena, o sea, que no. Mucha pena. Sí, es hoy que yo te pones... Yo me acuerdo que venían, que van a venir los de Iberduero a hacer no sé qué, pero la Guardia Civil por delante. Y el que protestara lo encerraban en el ayuntamiento hasta que se terminó la reunión. Ahora vamos a sonreír, porque os tiene que haber hecho muy felices que vuestros hijos e hijas se hayan empeñado en resucitar a Argusino Vive con esa asociación que está celebrando el 50 aniversario. Y os lo está resucitando. Eso es verdad que nos están dando muchas lecciones porque lo quieren vivir de verdad. O sea, yo conozco a muchos jóvenes que a raíz de esto se han puesto en marcha y vamos, nos están empujando a los mayores. Ya quisieran algunos pueblos que existen tener defensores en la tercera generación como los vuestros. Sí. Y familias que casi se han conocido ahora, a lo mejor primos que ya ni se conocían, o sea, ni sabían que existían ni nada. Y ahora con lo del grupo este, ¡ay, sí es mi primo! ¡Ay, sí! Incluso de la Argentina, Consuelo. Sí, mis primos. Tú habrás visto los mensajes que están mandando de la Argentina. Bueno, supongo que todos lo tenemos claro, ¿no? Argusino vive. Argusino vive, vamos, es que lo vamos a hacer vivir. Lo vamos a hacer vivir, Argusino. Vas a sacar el carnet de identidad y no quieres que digan que eres de Argusino. Que no existe, digo, bueno, pues yo soy de Argusino. O me pones que soy de Argusino o no soy de ningún sitio. Y te tienen que poner que eres de Argusino. Que no quieren en la policía ponerte que eres de Argusino. Pero te lo tienen que poner. Dice, pues yo no tengo pueblo, dime dónde quieres. Pues soy de Argusino. Sí pasa eso, sí. Yo allí en Madrid, cuando voy a hacer el carnet, me dicen, no, si usted ¿cómo que Argusino? Si no existe. Le digo, oye, que no me diga usted que no existe Argusino. Para mí existe y mucho. Póngame usted en el carnet Argusino. Y Argusino va a todas las partes. Hasta aquí el Arcón de esta semana. Hemos compartido el recuerdo de unas gentes que reclaman un poco de dignidad para la tragedia que supuso abandonar sus raíces sayaguesas. Algún día, nosotros, la sociedad en general, deberíamos agradecerles todo su sufrimiento y generosidad para que hoy disfrutemos de los beneficios del progreso. Cuando encendemos la luz, que por cierto no es nada barata, nos asalta el recuerdo de tantas familias que en este país y en esta tierra tuvieron que borrarse del mapa. Hasta la próxima semana.